largos, así que vamos a poner mucha atención. Recordemos que en este tema de leyes de Newton vamos a analizar fuerzas, ¿ok? No sé. Vamos a analizar fuerzas y particularmente vamos a analizar cinco: la fuerza, la tensión, la fuerza de fricción, la fuerza normal y el peso. En donde la fuerza F, que la representamos con una letra F, es la fuerza con la que se empuja o se estira un objeto. La T es la tensión de alguna cuerda y esa tensión va a existir precisamente cuando hay alguna cuerda, un listón, algún mecate o algo que poco a poco se va estirando hasta que se tensione. La fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento y la fuerza de fricción tiene una propia ecuación, coeficiente de fricción por la fuerza normal, en donde el coeficiente de fricción es una propiedad de las superficies que se va a ir generando cuando esté un objeto sobre alguna superficie, y la fuerza normal, que es la fuerza perpendicular a la superficie. Si la superficie es horizontal, la normal va hacia arriba. Si tiene algún tipo de inclinación, la fuerza normal es perpendicular a la superficie, que significa que hay un ángulo de 90 grados entre ellos. Bien. La fuerza normal, ya dijimos, fuerza perpendicular a la superficie, y el peso de un objeto lo puedes conseguir multiplicando la masa por la gravedad, que si la gravedad su sentido va hacia abajo, el peso también va hacia abajo, ¿ok? Dijimos que la gravedad le íbamos a tomar negativa en tres temas: tiro vertical, caída libre y tiro parabólico. Ya pasamos de esos temas. Ahorita estamos en uno diferente. Vamos a utilizar el valor de la gravedad como un valor absoluto de 9.8. Sin embargo, el sentido de la gravedad, nunca tiene por qué cambiar. Siempre va hacia abajo, ¿ok? Y si la gravedad va hacia abajo, el peso también. Dijimos que para resolver cada uno de los ejercicios tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre. Son 4 pasos. Solamente tenemos estas dos ecuaciones, no hay más, ¿ok? Todo lo demás son análisis. Y dijimos que para resolver cada uno de los ejercicios tenemos que realizar 4 pasos. Analizamos dos tipos de sistemas: un sistema que está en equilibrio y un sistema que tiene aceleración. Dentro de los sistemas que están en equilibrio son estáticos, que significa que no se mueven para nada, y los que sí se van a mover, pero se van a mover a una velocidad constante. En ese caso, la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y es igual a cero, tanto los que son estáticos como los que se mueven a una velocidad constante. Mientras los que tienen una aceleración, todos dependen, van a tener movimientos, y ese movimiento puede ser tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Tiene que ser en uno u en otro. Pero en el eje donde exista el movimiento, en ese eje es igual a masa por aceleración, y en el otro eje donde no hay movimiento es igual a cero. Significa que si hay movimiento en X, en Y donde no hay movimiento es igual a cero. O si hay movimiento en Y es igual a masa por aceleración, y donde no hay movimiento, que sería el caso de X, sería igual a cero. Entonces, esto lo dejamos abierto, esta parte de abajo la dejamos abierta porque podemos tener movimientos tanto en X o en Y, en uno o en otro, no en ambos, ¿ok? En uno o en otro. Bien, como vamos a analizar estos dos tipos de sistemas, vamos a realizar 4 pasos. El primer paso es identificar cuántos diagramas del cuerpo libres hay en el sistema. Y dijimos que un diagrama de cuerpo libre es el punto en donde se juntan dos o más: fuerza, tensión, fricción, normal o peso. Que estas 5 fueron las que ya te expliqué ahorita. Primer paso: identificar cuántos diagramas de cuerpo libres hay en el sistema. Sugerencia y algo muy, muy facilito: siempre que tengamos algún objeto, ahí va a haber un diagrama de cuerpo libre. En este caso, el objeto que yo tengo es este bloque, porque nos dice el ejercicio. En la siguiente figura, la tensión A es de 40 newton y la tensión B, voy a hacer un poquito más de zoom a ver si alcanza a ver mejor, y la tensión B tiene un ángulo de 40 grados respecto a la vertical. ¿Cuál debe ser el peso máximo del bloque C para que el sistema esté en equilibrio? Aquí está el bloque C, que puedes ver aquí en la parte de abajo. Puedes ver la tensión A y puedes ver la tensión B también. ¿Ok? Entonces, dijimos que primer paso: identificar cuántos diagramas de cuerpo libres hay. Un diagrama de cuerpo libre es la unión de dos o más: fuerza, tensión, fricción, normal o peso. Y dijimos que siempre donde tuviéramos un objeto, ahí va a haber un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque ese objeto, que es mi bloque C, va a tener una masa, y la masa multiplicada por la gravedad me va a dar un peso. En este caso, el peso del bloque C.
Pero ¿quién mantiene en equilibrio al peso del bloque C? ¿Quién hace que todo mi sistema esté en equilibrio? Porque nos dice la redacción que el sistema va a estar en equilibrio. ¿Quién hace que este sistema esté en equilibrio al menos al bloque C? ¿Quién hace que el bloque C esté en equilibrio? La tensión C, que tú puedes darte cuenta que hay una tensión C que iría hacia arriba. ¿Ok? Porque tú ves una línea hacia arriba. Es como el ejemplo de la piñata que les pasaba en el de la teoría. En ese, en ese ejemplo de la piñata, pues está una piñata colgando. Entonces, ¿quién hace que esté colgando? ¿Quién hace que no se mueva? Ah, pues las fuerzas que están participando y que mantienen en equilibrio al peso. En este caso, aquí podemos ver dos fuerzas, el peso y el bloque C. Ese es un diagrama de cuerpo libre. El otro diagrama de cuerpo libre, el otro punto en donde se juntan dos o más, fuerza, tensión, fricción normal o peso, es justamente en la unión de las tres tensiones, porque tengo una tensión A hacia la derecha, tenemos una tensión B hacia arriba y que esa tensión B tiene un cierto ángulo y tenemos una tensión C. ¿Por qué dos veces la tensión C? Porque la tensión C, tú te puedes dar cuenta que está tocando a los dos diagramas, en donde aquí existe un diagrama de cuerpo libre y acá también. Ah, que la tensión C toca a los dos, no pasa nada. De hecho, siempre va a haber un dato, una tensión, una fricción, una fuerza, algo que coincida entre un diagrama de cuerpo libre y otro. En este caso, ¿cuál es el dato que coincide? La tensión C. Siempre va a haber un dato de un diagrama de cuerpo libre que letra por letra va a ser igual a otro dato del otro diagrama de cuerpo libre. En este caso, vamos a llamarle diagrama de cuerpo libre verde y diagrama de cuerpo libre rojo. Entre el diagrama de cuerpo libre verde y rojo, la tensión C es el dato que van a tener en común. Primer paso, dijimos, identificar cuántos diagramas de cuerpo libres hay. Ya nos dimos cuenta que hay dos diagramas de cuerpo libres, uno verde y uno rojo. Segundo paso, en cada uno de los diagramas vas a agarrar el que tú quieras, ya sea el verde, el rojo, el azul, el amarillo, el que tú quieras. N cantidad de diagramas que pueden tener en el sistema, tú vas a agarrar uno de ellos. Al final, tienes que resolverlos todos. Así sean 3, 4, 5, tienes que resolver los 5 para poder llegar a tu conclusión. ¿Ok? En este caso tenemos dos diagramas, vas a agarrar el que tú quieras. Segundo paso es identificar, perdón, en cada diagrama de cuerpo libre hay que tener todas las fuerzas tanto en X como en Y. Y dijimos que podemos agarrar el verde o el rojo. Yo voy a agarrar el verde nada más porque se me antoja, no porque eh, existe alguna particularidad. Así como yo voy a agarrar el verde, tú puedes agarrar el rojo y no pasa absolutamente nada. Diagrama de cuerpo libre 1 es el color verde solamente porque yo quise. Y en ese diagrama de cuerpo libre verde dijimos que en el segundo paso en particular es cuidar el sentido del movimiento. Si el objeto se mueve, si en alguna parte te dice que el objeto que estás analizando se va a mover, hacia donde se mueva va a ser el lado positivo. En este caso no se va a mover porque queremos, para empezar, que el sistema esté en equilibrio y en ninguna parte de todo mi dibujo, de todo mi diagrama o de todo mi sistema en que voy a estar analizando, en ninguna parte me aparece algún movimiento. Y si no hay ningún movimiento, dijimos que íbamos a dejar los sentidos positivos y negativos como deben de ser. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Y luego, ese es el segundo paso. Tercer paso, todas las fuerzas deben de estar en el eje horizontal y en el eje vertical. En este caso, olvídate el rojo, estamos solamente en el verde. En el verde tenemos dos fuerzas, la tensión C que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Entonces, cuando yo vengo y sustituyo esos valores en mi diagrama, tengo que respetar hacia dónde van esas tensiones, esos pesos, esas fricciones, esa fuerza, ese todo. En este caso, la tensión C que va hacia arriba y el peso del bloque C que va hacia abajo. Solamente vamos a tener dos tensiones, perdón, dos fuerzas en el diagrama de cuerpo libre 1 y esas son las que me van a ayudar a resolver el ejercicio. Primer paso, identificar cuántos diagramas de cuerpo libre hay en el sistema. Ya sabemos que hay dos, uno verde y uno rojo. Segundo paso, en cada diagrama de cuerpo libre hay que tomar en cuenta el sentido del movimiento. Si es que se mueve, hacia donde se mueva va a ser el lado positivo. Si no se mueve, dejamos los signos igual. Tercer paso, en cada diagrama de cuerpo libre debemos de tener
todas las fuerzas tanto en X como en Y. Y en este tercer paso podemos darnos cuenta que tenemos solamente dos fuerzas, una positiva y una negativa. ¿Ok? Cuarto paso, efectuar operaciones. Y para efectuar operaciones necesito saber qué tipo de sistema estoy analizando, porque ya dijimos que van a ser diferentes. Y de acuerdo a la redacción, ¿qué tipo de sistema estoy analizando? ¿En equilibrio o aceleración? En ¿Qué, perdón? equilibrio, no, profe. ¿En En equilibrio, no? equilibrio. Sí, aquí te dice, el sistema queremos que esté en equilibrio, en el último renglón. Y si nosotros dijimos que un sistema que está en equilibrio va a tener una sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y es igual a 0. Y si no tenemos ninguna fuerza en X, porque te puedes dar cuenta que en el eje horizontal no hay nada, está solo, entonces no aplica las fuerzas en X. En Y sí, y tenemos dos, una positiva y una negativa. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Significa que del lado izquierdo van las fuerzas y del lado derecho va el 0. No lo puedes mover, al menos no al principio. ¿Cómo nos va a quedar? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo positivo menos lo negativo. Lo de arriba menos lo de abajo. La tensión C menos el peso del bloque C es igual a 0. Dejamos las fuerzas del lado izquierdo y el 0 del lado derecho. ¿Qué puedo hacer? Simplemente despejar para que mis dos valores sean positivos. El peso del bloque C, que es negativo, lo voy a pasar del otro lado, me va a quedar positivo. Me queda la tensión C es igual al peso del bloque C. De acuerdo a la redacción y a mi ejercicio, ahí que puedo ver todos los valores. ¿Conocemos alguno de los dos datos, tensión C o peso del bloque C, sí o no? La tensión no, no. No tenemos nada. En ninguna parte de la redacción me dan el peso o la tensión C. De hecho, el peso, esto es lo que me piden analizar. En la redacción me dice cuál debe ser el peso máximo del bloque C. Entonces, como no tengo ninguno de los dos valores, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? Siempre resolver todos los diagramas de cuerpo libre, ya que un dato de un diagrama de cuerpo libre me va a ayudar a resolver el otro. En este caso ya nos dimos cuenta que el color verde no me sirve de nada, me voy a ir al color rojo. Y en el color rojo, diagrama de cuerpo libre 2, vamos a tener tres fuerzas. En este caso, tres tensiones. Vamos a tener la tensión A hacia la derecha, la tensión C hacia abajo y la tensión B con un cierto ángulo, esta tensión B. Dijimos que como no se mueve el objeto, positivo a la derecha, negativo a la izquierda, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Tercer paso, dijimos que en cada diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas tienen que estar en el eje X y en el eje Y. Tensión A está en el eje X, tensión C ya está en el eje Y. Estas no hay ningún problema, las voy a dejar tal cual. Pero la tensión B no. La tensión B tiene un ángulo. ¿Cómo sé que tiene un ángulo? Por dos razones. Primero, porque me lo da el ejercicio aquí en el dibujo. Y segundo, porque en mi mismo diagrama tú puedes darte cuenta que tenemos algo en medio, que es lo que tenemos aquí de este lado. Tenemos en medio. Y no puede estar en medio. O está en X o está en Y. Independientemente si es positivo o negativo en X o en Y, no puede estar en medio. Tiene que estar en alguno de los dos ejes. ¿Qué significa? Que este vector, esta tensión, la vamos a descomponer tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. ¿Y cómo lo íbamos a descomponer? Ya sabemos descomponer vectores porque lo vimos en tiro parabólico. Fíjate bien, en mi diagrama, tú puedes ver que la tensión B tiene un ángulo de 40. Este ángulo de 40, que puedes ver aquí, lo voy a poner color azul nada más para diferenciarlo. Este ángulo de 40 está tocando el eje vertical. Porque para empezar nos dice la redacción eso, que ese ángulo está tocando el eje vertical y además lo puedes ver en el dibujo. Ahora, por ángulos internos y externos, si hay 40 arriba, ¿cuántos grados crees que hay aquí abajo?
Dijimos que entre eje X y eje Y debe de haber 90. Si hay 40 grados aquí arriba tocando el eje vertical, Hay y 50, abajo profe. debe de haber 50. Así es. Ahora, ese mismo ángulo es como si yo lo tuviera aquí así. Este ángulo de 40 que está tocando al eje Y, en mi dibujo color rojo, el eje Y, pues sería este de aquí. Significa que si aquí tocando el eje Y hay 40, aquí también hay 40. Y por lo tanto, acá abajo están los 50. ¿Ok? Esto mismo, haz de cuenta que te lo vas a traer y lo vas a poner acá. Aquí hay 40 y aquí abajo hay 50. ¿Cuál dijimos que íbamos a agarrar? Más fácil, siempre aprendernos el de abajo. Y si agarramos el de 50, entonces yo voy a hacer un rectángulo. Sugerencia, siempre que tengas alguna fuerza con ángulo, haz un rectángulo similar a este en donde vas a sustituir valores. ¿A qué me refiero? A que esta tensión con ángulo, acuérdate que la vamos a descomponer tanto en X como en Y. En X, si el ángulo está tocando el eje horizontal, como es el caso, para conocer su componente en X es el valor de la tensión por el coseno del ángulo, mientras que para conocer su componente en Y es el valor de la tensión por el seno del ángulo. Solamente conocemos el ángulo que son de 50 grados. Aquí le voy a poner 50 grados. Me hace falta el valor de la tensión B para poder sustituir y obtener tensión B en X y tensión B en Y. Pero ya sabemos que de esta manera, este rectángulo que tenemos aquí, lo tienes que contestar sí o sí. Siempre que tengas alguna fuerza con ángulo, tienes que hacer este rectángulo. Y lo tienes que llenar. Este vacío que tenemos aquí, no lo vas a dejar de Oquis. Lo vas a llenar sí o sí. ¿Cómo? Ahorita te vas a dar cuenta. Como ya sabemos cómo vamos a descomponer esta tensión B, como ya sabemos cómo vamos a descomponer esta tensión B, tanto en X como en Y, entonces me olvido de esto en medio, porque lo que me interesaba era saber cómo. Y el cómo es todo lo que está dentro de este rectángulo, ¿ok? Si tú te acuerdas, en el tercer paso dijimos todas las fuerzas en X y en Y. Y ahorita que descompusimos, ahora sí, todas las fuerzas están en el eje horizontal y en el eje vertical. Ese es el tercer paso. Y el cuarto paso es efectuar operaciones. Como todo mi sistema, todo completo, está en equilibrio, mi sumatoria de fuerzas en cada uno de los diagramas tienen que ser igual a 0, porque todo el sistema está en equilibrio. No podemos decir que el color verde está en equilibrio y el rojo no. No, no, no. Todo lo que estemos haciendo o está en equilibrio o no lo está. Entonces, como ya habíamos definido que iba a estar en equilibrio porque el ejercicio así nos lo dice, entonces tanto en el diagrama de cuerpo libre como el rojo, la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y es igual a 0. Y si me voy a ir a X, solamente me voy a enfocar en este eje horizontal. En X tengo dos fuerzas, una positiva y una negativa. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo positivo menos lo negativo. En este caso, lo de la derecha menos lo de la izquierda. La tensión A menos la tensión B en X es igual a 0. Solamente estas dos tensiones porque son las únicas dos que tengo en el eje horizontal. Recordemos que del lado izquierdo van las fuerzas y del lado derecho va el 0. De estos dos valores, de acuerdo a mi redacción, conozco el valor de la tensión A porque nos dijo la redacción que la tensión A es de 40 newtons, que es este valor de aquí. Por lo tanto, de estos dos, el valor que ya conozco es la tensión A. Y si yo despejo la tensión B en X, me va a quedar tensión A es igual a tensión B en X. Y como ya conozco este valor, dijimos que si la tensión A vale 40 newton, como es una igualdad, dijimos que vale, lo que vale uno va a valer el otro. Si la tensión A vale 40 newtons, la tensión B en X también va a valer 40 newtons. Y ya, solamente teníamos dos incógnitas en el eje horizontal, aquí están mis dos incógnitas y aquí están mis dos valores. Significa que como ya tengo estos dos valores, ya hice todo mi sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué hago ahora? Me voy a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo positivo menos lo negativo. Lo de arriba menos lo de abajo. La tensión B en Y menos la tensión C es igual a 0. Si yo despejo, me queda la tensión B en Y es igual a la tensión C. ¿De dónde saco estos valores? Fíjate bien. Si nos vamos por partes, tensión C, vamos a empezar con la tensión C. De todo mi ejercicio, que ahí lo puedes ver, el único lugar en donde aparece otra tensión C
de todo esto que estás viendo aquí es aquí. Son los únicos dos lugares en donde hay una tensión C. Pero yo no conozco el valor ni en el color rojo ni en el color verde. Significa que no puedo hacer nada con esa tensión C. Me voy a mi otra posibilidad. ¿Cuál es mi otra posibilidad? La tensión B en Y. Y si tú revisas todo lo que está en la pantalla, el único lugar en donde hay una tensión B en Y es aquí. Letra por letra coincide TBY, color rojo, TBY, color negro. Es el único, no hay otra opción. Pero yo no puedo utilizar esta ecuación porque dijimos que no conozco ni tensión B, solamente conozco el ángulo. Y entonces, ¿qué hago? Pues veo la posibilidad de uno de los datos que me está dando el ejercicio, utilizarlo. ¿Qué datos conozco? TA. Y TA, me fijo en toda mi imagen y no hay ninguna TA. Ya no hay TA. Si me fijo mi TBX, que es mi otro resultado, y yo me fijo en todo lo que se ve en la pantalla, el otro lugar donde hay un TBX es aquí. Es el otro lugar donde hay un TBX. Significa que aquí yo ya conozco TBX y ya conocía el ángulo. La única incógnita es la TB. ¿Y por qué voy a hacer este tipo de operación? Porque si yo hago un despeje y dejo sola TB, significa que el coseno del ángulo que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar TBX entre coseno del ángulo es igual a TB. Y si yo sustituyo valores, me va a quedar TB es igual a TBX, que valía 40 newton, entre el coseno del ángulo, que habíamos dicho que era 50 grados, me va a dar el valor de TB. ¿Te acuerdas que dijimos que todo lo que teníamos aquí, el espacio en blanco, lo íbamos a rellenar? Bueno, aquí es donde lo estamos rellenando. ¿Cuánto es la división de 40 entre coseno de 50? ¿Cuánto sale? $62.22, profe. 62.22. ¿22? Sí. Gracias. 62.22 newton. Y vas a decir tú, bueno, ya tenemos TB, pero ¿eso qué tiene que ver con TBY? No es lo mismo, porque tiene que coincidir letra por letra. En la parte de arriba dice TB nada más, y en la parte de abajo dice TBY. No puedo decir que es lo mismo porque no lo es. Pero ¿qué sí puedo decir? Ah, pues si yo conozco TB y TB yo lo puedo ver aquí abajo, significa que yo puedo sustituir. De manera que conozco TB y conozco el ángulo y la única incógnita será TBY. Al obtener este valor, ahora sí coincide letra por letra con el de abajo de TBY. De manera que si yo efectúo operaciones me va a quedar TBY es igual a TB, que ya lo habíamos calculado arriba, 62.22, por el seno de 50. ¿Cuánto vale TBY? ¿Cuánto vale TBY? Se me hace que los quité la... ¿Cuánto vale TBY? Perdón, es que lo bloqueé sin querer. A mí me salió 47.66. A mí también, profe. Muy bien. Ese es el valor que voy a utilizar, 47.66 newton. Y ahora sí, fíjate, TBY coincide letra con el TBY de mi diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, si yo hago mis operaciones, yo ya sé que TBY vale 47.66 newton. Y como es una igualdad, si TBY vale 47.66, ¿cuánto va a valer TC? Lo mismo, porque uno vale igual que el otro. Ojo, esto de que uno vale igual que el otro es cuando solamente hay uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Es lo único. Cuando podemos decir que vale lo mismo. Cuando hay más de uno, ahí sí tienes que hacer operaciones y ahorita en el otro ejercicio te vas a dar cuenta. Bien. Como ya las únicas dos incógnitas que teníamos en el eje Y eran dos, TBY y TC, y ya las tenemos, significa que ya resolvimos la sumatoria de fuerzas en Y, ya habíamos hecho la de X, ya hicimos todo el diagrama de cuerpo libre 2, que es el color rojo. Pregunta,
Entre el color rojo y el color verde, ¿cuál era la letra que dijimos que iba a ser similar entre uno y otro? TC. TC. De estos 4 valores, que son los únicos 4 resultados que tengo, la única letra que coincide es TC. TC y TC, no hay otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar ese valor. Si yo ya sé que la TC, que es la tensión C, vale 47.66 newton, como es una igualdad, lo que vale la tensión C también va a valer el peso del bloque C, tanta. Esto es lo que me pedían en el ejercicio. ¿Cuál era el peso máximo del bloque C para que mi sistema estuviera en equilibrio? Duda pregunta de este primer ejercicio. Bien, vamos a hacer el segundo. Además, denme un minutito. Listo. Sí. Fíjate bien. Aquí sí les voy a preguntar. Dice, una caja es estirada hacia la izquierda mediante una fuerza de 67 newton y dicha fuerza forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Si la caja se mueve a velocidad constante, recorre 18 metros y el coeficiente de fricción entre la caja y la superficie, aquí me faltó una palabra, la de la superficie, y el coeficiente de fricción entre la caja y la superficie es de 0.38, te piden determinar la masa de la caja. Recuerda que solamente tenemos 2 ecuaciones. Son las únicas 2 ecuaciones que vamos a utilizar en este tema, lo demás es un análisis. Primera ecuación, peso es igual a la masa por la gravedad. Si nos están pidiendo la masa, no hay otra ecuación. Esta es la única ecuación que puedo utilizar para la masa. Ahorita vamos a ver cuándo la vamos a utilizar. La otra ecuación es la fuerza de fricción. Y acuérdate que la fuerza de fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Dijimos que vamos a tener 5, la fuerza, la tensión, la fricción, la fuerza normal y el peso. Aquí podemos ver las 5 letras, las 5 variables, 5 fuerzas que pudieran participar en el sistema. Dijimos que no siempre van a estar las 5, dependiendo del ejercicio. Bien, de las 5, les voy a poner un poquito más cerquita para que ustedes vayan viendo. Y ahorita regresamos aquí a las ecuaciones. Fíjate bien. Primero, plasmar este dibujo. Una caja se estira hacia la izquierda mediante una fuerza de 67 newton y esa fuerza forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. El objeto está sobre una superficie. Esta fuerza de 67 newton es con la que es estirada la caja y esa fuerza respecto a la horizontal, esta es la horizontal, respecto a la horizontal hay un ángulo de 30 grados. Si se mueve hacia la izquierda, porque así te dice la redacción, hacia allá va el sentido del movimiento, lo voy a poner otro color. Te dice que la caja se va a mover una distancia de 18 metros. Le puse X porque se mueve en el eje horizontal, le puedes poner D si quieres, lo que tú quieres. Y un coeficiente de fricción, 0.38. ¿Ok? Primer paso es identificar, aquí va a tener una masa, que no sé cuánto es, y es lo que me piden en el ejercicio. Primer paso, identificar cuántos diagramas de cuerpos libres hay en el sistema. Dijimos que un diagrama de cuerpo libre es la unión de 2 o más fuerza, tensión, fricción normal o peso. Ya sabemos que existe una fuerza que es la de 67 newton. Dime qué otra fuerza está existiendo en este sistema. En la única no hay. Es la única, no hay más. La fricción, profe. La fuerza de fricción. ¿Por qué la fuerza de fricción? Lo que usted crea. ¿Por qué va a haber fuerza de fricción? Porque se está moviendo, profe.
Vámonos por partes. La tensión, la letra T. La tensión, ¿cuándo va a existir? No, pero la T, ¿cuándo va a existir esa T? Pues, no sé si se estira algo. Cuando se estira algo, ¿ok? Particularmente cuando se estira alguna cuerda, algún mecate, alguna soga, algo que se tensione. En la redacción de este ejercicio, ¿hay algo que se tensione? La caja. La caja no se tensiona, porque no es una cuerda, No, una soga o no. algo así. Pues la fuerza esta que está en 67. ¿Habrá o no habrá algo que se tensione en el ejercicio? No hay, no hay, porque en ninguna parte te dice que hay alguna cuerda. Por lo tanto, descartada una. ¿Va a haber fuerza de fricción, sí o no? Yo digo que sí, pero no sé si esté correcto. Ah, ok. Dígalo, ¿por qué cree usted que sí va a haber? Pues, como se está estirando, o sea, yo pienso que, bueno, se está moviendo, pues se está arrastrando y eso pues Así de hace fácil. fricción, ¿no? Exacto. Acuérdense que dijimos en la teoría, habíamos dicho que para que existiera la fuerza de fricción y la fuerza normal, el objeto que analizas debe estar sobre alguna superficie. ¿Por qué razón? Porque la fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal, en donde el coeficiente es una propiedad de la superficie que se va creando o se va generando conforme un objeto esté sobre alguna superficie, valga la redundancia. Y ahorita lo dije al inicio de la sesión. Si el objeto está sobre una superficie, va a haber un coeficiente de fricción que inclusive te lo da el ejercicio. Y si hay un coeficiente de fricción, va a haber fuerza de fricción. Y si un objeto está sobre una superficie, va a haber una fuerza perpendicular a la superficie, que es la fuerza normal. ¿El objeto está sobre una superficie? Sí. Así que sí va a haber una fuerza perpendicular a la superficie, que será la fuerza normal. La fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento, y si el movimiento es hacia la izquierda, la fuerza de fricción va hacia la derecha. Ya tenemos 3. Dijimos que necesitábamos 2. Ya tenemos 3. Pregunta, ¿va a haber peso? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? ¿Va a haber peso? ¿Sí o no? Pues sería como la gravedad, ¿no, profe? Por lo del peso. Bueno, sí, el peso es igual a la masa por la gravedad. Pero te lo voy a poner bien sencillo y ya lo habíamos mencionado. Siempre, cuando tengamos algún objeto, siempre ese objeto va a tener una masa. Inclusive esa masa es lo que te piden determinar. Pero siempre que tengamos algún objeto, va a haber una masa y multiplicado por la gravedad va a haber un peso. Y el peso siempre va hacia abajo porque el sentido de la gravedad es hacia abajo. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio tenemos 4 fuerzas. Aquí están las 4 fuerzas. Una fuerza, una normal, una fricción y un peso. No siempre va a haber 4, puede haber 2, puede haber 3, puede haber 4, 5, dependiendo del sistema que estemos analizando. En este caso hay 4. Primer paso, identificar cuántos diagramas de cuerpo libres hay en el sistema. Ya sabes que solamente va a haber uno. ¿Okay? Segundo paso, en ese segundo paso, yo tengo que cuidar el sentido del movimiento. Si se mueve el objeto hacia el lado donde se mueva, hacia ese lado va a ser el lado positivo. Pregunta, ¿hacia qué eje se mueve? ¿Hacia qué lado? Solo en el eje Y. X, en el eje X. Hacia el eje X, pero izquierda o derecha. Izquierda. Izquierda. Hacia la izquierda, porque hacia allá nos dice la redacción. Y si se mueve hacia la izquierda, dijimos que hacia donde se mueve hacia ese lado va a ser el lado positivo. Se mueve hacia la izquierda, positivo hacia la izquierda, negativo a la derecha. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. ¿Por qué positivo hacia arriba y negativo hacia abajo? Como solamente hay movimiento en X y ese movimiento es hacia la izquierda, en Y donde no hay movimiento, los signos quedan igual. Segundo paso, cuidar el sentido del movimiento, ya lo hicimos. Tercer paso, todas las fuerzas en X y en Y. Hacia la derecha tengo una fuerza de fricción, hacia arriba tengo una fuerza normal y hacia abajo tengo el peso del objeto. Me falta la fuerza, que esta fuerza tiene un ángulo de 30 grados respecto al horizontal, te lo dice la redacción. Y esa fuerza ya la conoces, de 67 newton. Pero como esta fuerza tiene un ángulo, dijimos que siempre que tuviéramos alguna fuerza con ángulo íbamos a hacer un rectángulo.
en ese rectángulo y vamos a descomponer mi fuerza. Significa que esta fuerza de 67 newton la vamos a descomponer tanto en el eje horizontal, fuerza en X, y en el eje vertical. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Si el ángulo estaba tocando el eje X, porque así te lo dice la redacción, para conocer su componente en X es el valor de la fuerza por el coseno del ángulo, y para conocer su componente en Y es el valor de la fuerza por el seno del ángulo. A diferencia del ejercicio pasado, sí tenemos los dos valores, tanto el ángulo como la fuerza. No salió igual que el pasado. Todos los análisis, todo depende de los ejercicios que nos estén dando, pero si te das cuenta, cada uno de los pasos son similares, solamente que lo que cambió fue que ahora en este ejercicio 2 sí tenemos la fuerza de 67 newton y conocemos el ángulo de 30 grados. ¿Cuánto vale la fuerza en X? $58.02. 58.02. Eso Sí. es en X. ¿Y en Y cuánto sale? Me salió 33.5. A mí también, profe. 33.5 newton. Fíjate bien, ya tenemos fuerza en X y en Y. Nos olvidamos de esto, porque lo que me interesaba, acuérdate que en el tercer paso dijimos todas las fuerzas en el eje horizontal y vertical. Y aquí ya lo hicimos, todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Nos vamos al cuarto paso, que ya es efectuar operaciones. Según la redacción, ahí lo tienes. ¿Qué tipo de sistema es? ¿En equilibrio o con aceleración? Aceleración. Aceleración. ¿Sí? ¿Cuál sería mi velocidad inicial? O la final, no sé, dependiendo. En alguna parte de la redacción me dice que parte el reposo, que llega al reposo, que va a haber un aumento en la velocidad, una disminución en la velocidad. Dice que se mueve una constante. Dice que se mueve una velocidad constante, aquí dice. Y si se mueve una velocidad constante, entonces, ¿qué tipo de sistema es? Solamente hay dos, en equilibrio o con aceleración. Con aceleración. 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 Sí, entonces díganme cuál es la velocidad inicial o final, o las dos. La inicial supongo que es 0, ¿no? ¿Por qué cero? Porque dice que está en reposo. ¿En dónde dice que está en No dice, perdón. Aguas, acuérdense, lo dije el día de la teoría, en el video que ustedes vieron, y además lo dije ahorita al inicio de la clase. Tenemos dos sistemas, perdón, dentro del sistema que está en equilibrio tenemos dos tipos de análisis. Un análisis en donde el sistema es estático y otro donde se mueve, pero se mueve a velocidad constante. Ya sea que sea estático o que se mueva a velocidad constante, significa que va dentro de un sistema que está en equilibrio. Y dentro de los sistemas que tienen aceleración es porque tiene que haber un movimiento y ese movimiento tiene que ser o que la velocidad aumente o que la velocidad disminuya. En este caso, nos dice la redacción que se mueve a velocidad constante. No aplica esto, ni aumenta su velocidad ni disminuye. ¿Por qué? Porque se mueve a una velocidad constante, no varía. Significa que va dentro de los sistemas que son estáticos. Entonces, aguas con eso, porque si se equivocan en el día de la actividad o del examen, pues obviamente van a tener algo equivocado. Ya dijimos que es un sistema que está en equilibrio, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y es igual a 0. Y si nos vamos en X solamente tenemos dos, la fuerza en X y la fuerza de fricción.
Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Lo positivo menos lo negativo. En este caso, lo positivo es lo de la izquierda y lo negativo es lo de la derecha. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Lo positivo menos lo negativo. Lo de la derecha, que es fuerza en X, menos lo de la izquierda, que es la fuerza de fricción, es igual a 0. Si yo despejo, la fuerza en X es igual a la fuerza de fricción. Según la redacción y según nuestras operaciones, ¿conocemos alguno de estos dos valores? Sí, profe. Sí. ¿Cuál? FX. Fx, que aquí lo podemos ver, 58.02. Si la fuerza en X es 58.02, como dijimos que era una igualdad, lo que vale uno vale el otro. Si la fuerza en X vale 58.02, la fuerza de fricción también vale 58.02 newton. Y ya tengo toda mi sumatoria de fuerzas en X. Ahora me voy a Y. Lo positivo menos lo negativo, lo de arriba menos lo de abajo. Y arriba tengo dos que son positivas, así que las dos las voy a dejar positivas. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo positivo menos lo negativo. Lo de arriba menos lo de abajo es igual a 0. De estos tres valores, el valor que conozco es la fuerza en Y, que vale 33.5. Pero y entonces, si yo nada más tengo este valor, no conozco el peso ni la normal, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? ¿O cómo puedo sacar el valor de la normal o el valor del peso? Dijimos que tenemos dos ecuaciones. El peso es igual a la masa por la gravedad, en donde no conocemos el peso ni la masa, solamente la gravedad. Así que esa ecuación no la puedo utilizar. La otra ecuación que sí puedo utilizar es la de fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal, en donde el coeficiente de fricción te lo da el problema, que es de 0.38, y la normal sería mi incógnita. La fuerza de fricción ya la conoces, porque este valor de la fuerza de fricción fue lo que tú calculaste en el inciso A, perdón, en la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, como tengo fuerza de fricción y tengo coeficiente de fricción, yo despejo para sacarle el valor de la fuerza normal, y teniendo este valor de la fuerza normal, vengo y sustituyo de este lado. Entonces, para dejar solo el valor de la fuerza normal, el coeficiente que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo y sustituyo valores. Fuerza de fricción, 58.02, entre la normal de 0.38, aquí son newton, abajo no tiene unidades, es adimensional, y por lo tanto el valor de la normal, ¿cuánto vale? Me salió 152.68. 152.68 newton. Este valor de la fuerza normal dijimos que era este de aquí. Por lo tanto, ya lo conozco. Ya conozco el valor de la fuerza normal, ya conocía el valor de la fuerza en Y, la única incógnita era el peso. Si es negativa, la voy a pasar del otro lado positiva. La normal más la fuerza en Y es igual al peso. Sustituyo valores, normal 152.68 más la fuerza en Y 33.5. ¿Cuánto vale el peso del objeto? $186.18. 18 newton. Ahora, viendo todo mi ejercicio, ¿con eso ya resolví el ejercicio, sí o no? Ahí está todo. Ya hice sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, ya hice todo mi diagrama de cuerpo libre 1. O todo mi diagrama de cuerpo libre, el que tenía. ¿Ya con eso ya contesté el ejercicio o no? Solo es sacar la masa con eso. La masa, exacto. Acuérdate que el peso es igual a la masa por la gravedad. Esto es lo que me piden en el ejercicio. Al principio de la sesión dijimos que íbamos a hacer esta operación porque lo que nos piden es la masa de la caja. Peso 186.18, gravedad de 9.8, esto está multiplicando, pasa dividiendo, peso entre gravedad es igual a la masa es igual a la gravedad, perdón, al peso, 186.18, entre la gravedad de 9.8. ¿Cuánto vale la masa? 18.99. 18.99 kilogramos, que son las unidades de la masa en sistema internacional. Entonces, te diste cuenta que independientemente si era estático, que fue el ejercicio pasado, donde estaba colgando,
o se movía a velocidad constante, aguas. En ambos casos estamos hablando de un sistema que está en equilibrio. Y si es un sistema que está en equilibrio, tanto en X como en Y es igual a 0. ¿Okay? Si hubiera alguna aceleración, que acuérdate que la aceleración es el cambio en la velocidad, entonces ahí sí, ya varía la cosa. ¿Por qué? Porque en el eje donde existe el movimiento sería igual a masa por aceleración y en el eje donde no existiera el movimiento es igual a 0. Sí hay una variación en la velocidad. Como en este caso no hay variación en la velocidad porque te dice que se mueve a velocidad constante, entonces sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y es igual a 0. ¿Ok? ¿Duda o pregunta? Si no hay nada más que agregar, el día miércoles vamos a hacer otro ejercicio, si podemos 2, de este mismo tema. ¿Ok? Que tengan buen día. Gracias, profe. Gracias, profe.